Esa es la voz, ese es el relato de Fátima Florencia Acevedo. Así le contaba a amigas la cantidad de veces que radicó denuncias, que sentía que no se hacía nada al respecto. Hoy estamos esperando que sea encontrada con vida. Estamos junto a Fernanda Vázquez Pinasco, ella es abogada, que entiende de este tipo de temas, que se ha vinculado incluso con muchísimas víctimas para ayudarlas, ¿no? En este tipo de instancias. ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer víctima de violencia de género en reiteradas oportunidades radica este tipo de denuncias contra la misma persona? Bien. Hay dos caminos, ¿no? Uno, cuando las mujeres se animan a denunciar violencia de género, ingresa a un juzgado de familia si no existe la comisión de un delito, y allí inmediatamente las juezas tienen la obligación de tomar medidas que protegen a la víctima inmediatamente, y estas medidas, estas prohibiciones de acercamiento, lo que le llamamos perimetral, el cese de actos de perturbación, la prohibición de estos mismos, son notificados tanto a la víctima como al denunciado. A partir de allí, el denunciado, si incumple estas medidas, se genera otro estadio más que se llama desobediencia judicial, y entramos en la parte la parte penal, la investigación penal. ¿Qué sucede? Tenemos que saber que a pesar de las denuncias, a pesar de que tengamos medidas de protección, escucho el audio de Fátima que dice que tenía medidas antiguas que nadie le había notificado, es decir, que la policía no había ido a su domicilio a encontrarla y notificarla. Muy posiblemente, no sabemos si el denunciado también estaba notificado de estas medidas. Entonces, yo siempre reflexiono sobre estas situaciones que se dan. Nos ponen a las víctimas como cuidadoras propias de nuestra seguridad. Claro, y si ella no tenía la manera de acceder a un abogado, por ejemplo. Por eso se busca tanto el patrocinio gratuito, claro, en los casos de violencia. No existe el patrocinio gratuito en ningún estamento del Estado. No tiene quien la asesore, quien le diga, veamos si hay alguna medida, si esto se está cumpliendo, si esto no, avísame si no se cumple. No hay quien. No, ella misma incluso tiene que avisar si no se cumple, ¿no? Y además esa desobediencia judicial, muchas veces por un principio del derecho penal que se llama el principio de oportunidad, la archivan, porque no hay pruebas para endilgarle ese hecho a esta persona que se está denunciando. Entonces llegamos tarde. El Estado llega tarde. No hay tutela judicial efectiva. Prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres se da en este caso. Y no se da en este caso. Fíjense cómo se ponen en marcha los mecanismos que tenemos para la protección a partir de la lucha de los movimientos feministas, dándonos tratados internacionales, leyes locales, la ley procesal de familia, y Fátima no está. Entonces, la reflexión tiene que ir más allá. Tenemos que saber que el denunciado, en la gran mayoría de los casos, cree que la jueza de familia que está dando esa orden es papel pintado. Incluso jueces penales o juezas penales de garantías, cuando dan las medidas de coerción, estos sujetos creen que es papel pintado, y como esto sucede en el ámbito privado y particular, nadie les va a poner coto. Y ese sentido de impunidad, discúlpame que te interrumpa ahí, tiene que ver con el entramado de la violencia hacia las mujeres, el sentido de impunidad del varón, ¿no? ¿Cuántas denuncias tenía que hacer? Con solo una había que protegerla. Botón antipánico. No estamos acostumbradas todavía. No está acostumbrado todavía el Poder Judicial, el poder del Estado, administración pública, a escucharnos. No están acostumbrados y están acostumbradas a minimizar la situación de riesgo, ¿no? Entonces, si no estás acompañada realmente por un equipo técnico que esté atravesado por perspectiva de género, que sepa de lo que se trata para darle respuestas. Claro, ¿cuándo se toma en serio? ¿No? O se comprende la gravedad. Ella lo denunció en reiteradas oportunidades. Luego vamos a compartir una entrevista con familiares que dan cuenta de en qué condiciones ella llegaba a hacer las denuncias. Imagínense en qué condiciones, claro. Con golpes visibles, con lastimaduras en su cara, con la nariz rota. Y en ese contexto, él siguió siempre en libertad. Por supuesto. Más allá de estas restricciones que él, quizás las cumple, quizás no.
quizás cuando ella fue a hacer la denuncia, la persona que estaba en la comisaría, la oficial o el oficial, entendía que debía seguir siendo una denuncia de violencia de género y pasar al juzgado de familia y no constatar las lesiones. No ponen los mecanismos en marcha para que un médico forense o médica forense la examine si tiene visibles ¿Hay cierta lesiones. subjetividad en estos temas? Todas Para las poder decir, subjetividades. bajo estas condiciones, esta persona tiene que ser detenida, o bajo estas condiciones, esta persona no debe ser detenida. ¿Qué es? Es terrible porque el derecho ¿de qué penal, depende? Claro. el derecho penal, que es de última ratio, ¿qué significa para las personas que nos están escuchando? Es de última alternativa e ingresa por último, ¿no? Entonces, si son lesiones leves, hay que ver si... Primero tiene que pasar el primer filtro de que si estamos frente a o no un delito. Frente o no a un delito pasa el segundo filtro del principio de oportunidad. Si la maquinaria del Poder Judicial, me refiero al Ministerio, que no es el Poder Judicial específicamente, el Ministerio Público Fiscal, entiende que tiene que entrar a investigar el hecho. Si entra a investigar el hecho, después va a ver qué pruebas tenemos y así no le encontramos a Fátima. Me parece que es importante aclarar, Fernanda, que más allá de si esta persona es o no responsable, esto lo determinará la investigación y demás, incluso si existe la posibilidad de que Fátima se haya retirado voluntariamente, esto se va a saber de acuerdo a la investigación, ¿no? Ojalá Fátima vuelva y ella se haya ido por su propia voluntad. Lo cierto es que hoy está imputado, quien está en prisión preventiva, por sí distintos hechos, por haberla privado de la libertad ilegítimamente, obviamente, por haberla agredido físicamente, por daños psicológicos también, todo esto ya está acreditado. Es decir, que está imputado por esos motivos. Esos hechos. Y hoy está cumpliendo esa prisión preventiva. Vamos a escuchar, estamos en comunicación telefónica con Yanina Iset, titular del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia. Te agradezco mucho, Fernanda Vázquez Pinasco, ella es abogada, por estos detalles. Muchas gracias. Y ahora sí, con Yanina Iset.